Bueno, muy bien. Les invito a buscar en la palabra de Dios 1 Juan, capítulo 5. 1 Juan, capítulo 5. Vamos a leer esta porción y después un salmo. Así que si tienen la palabra de Dios allí, poder buscar para seguir la lectura de la misma. 1 Juan, capítulo 5, versículo 4. Miren qué hermoso lo que dice allí el apóstol Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Recién hablábamos de nacer de nuevo, la experiencia de la conversión. No conozco, solo algunos queridos hermanos, no conozco a la gran mayoría aquí, pero si alguien todavía no aceptó a Cristo, tiene que nacer de Dios. Por eso dice allí, porque todo lo que es nacido de Dios. Este mismo autor, Juan, ¿sí? Dice que a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les da el poder, la potestad, ¿sí? De ser hechos hijos de Dios. Ahora, dice que todo lo que es nacido de Dios, miren qué hermosa expresión, vence al mundo. Como está hablando acá de mundo, no está hablando de lo que vemos de creación. Tampoco está hablando de los seres humanos, los que conformamos la humanidad. La palabra mundo, en el idioma de la Biblia, en el griego, según dicen los estudiosos de la palabra de Dios, tiene varias acepciones. Y aquí está hablando de sistema, del sistema mundo, de lo que nos baja línea, como decimos en nuestro lenguaje de todos los días, lo que marca tendencia, lo que nos dice que tenemos que ver, oír, hacer, comportarnos, cómo enfrentar, ¿sí? Y este sistema mundo justamente no responde a Dios, sino responde al padre de este mundo, que es el diablo. Y dice que la fe que vence al mundo, o la victoria que vence al mundo, es nuestra fe. Es nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en el Señor tiene que ser una fe dinámica, activa, poderosa, vital. Una fe que se motoriza con las experiencias de la vida. Cada día de nuestra vida, el Señor, ¿sí?, nos da la posibilidad de ser más que vencedores, nos dice la palabra de Dios. Y esa fe es fortalecida. ¿Pero cuándo? Cuando todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence a sus deseos, a sus propuestas, a su desvarío. Y lo que me gustaría que viéramos hoy, ¿sí?, es mediante un salmo que ustedes conocen muy bien y que todos conocemos muy bien, ver algunas claves de cómo el Señor puede ayudarnos a través de su palabra a vencer, sí, a estas propuestas del mundo que es engañoso, que sus deseos nos llevan muchas veces a tomar decisiones equivocadas, a perder mucho tiempo y a perder el objetivo de honrar y glorificar a Dios. Conocen ustedes muy bien esta frase: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe que vence al mundo es no solo por escuchar, sino por poner en práctica la palabra de Dios. Los invito a buscar Salmo 19. Salmo 19. Es un salmo extraordinario. Miren, para los que vamos de chicos a la iglesia, yo por lo menos recuerdo 3 canciones o 3 coros que hemos cantado hace muchos años atrás, algunos todavía se cantan, que están en este salmo. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿se acuerdan? Era un coro para los que tienen memoria. Otro es la ley de Jehová es perfecta, en el versículo 7. El primero estaba en el versículo 1. Y después en el versículo 14, que dice: sean gratos los dichos de mi boca. Hay una canción que cantábamos hace años que era: que las palabras de mi boca y meditación de mi corazón. Solamente a modo de referencia. Vamos a dedicarnos a ver en el Salmo algunos versículos que tienen que ver con la palabra de Dios. Esa que nos ayuda, nos da fortaleza, nos da vigor, esa fe vigorizada para justamente vivir una vida victoriosa. El Salmo comienza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios.
el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está hablando de la creación. Miren qué lindo lo que dice el 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. Y miren qué expresión interesante para los que Dios nos dio la oportunidad de formar una familia, de estar casados, o aquellos que están orando, ¿sí? Dentro de acá, de los que estamos congregados, orando para formar un matrimonio, orando por un compañero, ¿sí? Si estás esperando en el Señor, buscando su voluntad, ¿sí? Para un esposo, si sos una señorita, o si sos un joven esperando la voluntad de Dios para formar con una joven, ¿sí? Un hogar, dice el versículo 5, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Nos está hablando allí de la relación matrimonial, conyugal, que Dios ha creado, ¿sí? Como marco, ¿sí? Como marco exclusivo para poder disfrutar de toda la bendición completa que nos da el matrimonio. Así que qué lindo ejemplo nos da allí la palabra de Dios, de satisfacción dentro del ámbito conyugal. Dice el versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y ahí el Salmo da un giro, que es donde me gustaría que comenzáramos a considerar juntos en esta noche. Decíamos que justamente lo que vence al mundo es nuestra fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 7. El versículo 7, el versículo 8 y el versículo 9 son, ¿sí?, pares de declaraciones. Es una declaración por un lado y un resultado por otro. Y así son dos pares de declaraciones. Vamos a ver entonces 6 declaraciones que hace la palabra de Dios sobre la Biblia, sobre sí misma, y 6 consecuencias que tienen prácticas en nuestra vida y que podemos aplicar con la ayuda del Señor. En primer lugar, decirle que para la palabra de Dios vamos a encontrar sinónimos, ¿sí? Ley, testimonio, mandamientos, preceptos, el temor y los juicios. Son todos sinónimos de la palabra del Señor. Así que vamos a ver la declaración primero, la primera frase, y el complemento, ¿sí?, de cómo podemos ponerlo en práctica o qué impacto tiene en nuestra vida diaria para vencer justamente, ¿sí?, a este sistema que no reconoce a Dios. Primera frase, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Hay inerrancia en la palabra de Dios. No hay error. Podemos estar tranquilos que mientras todo lo demás es imperfecto, mientras todo lo demás es pasajero, ¿sí?, dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Es perfecta. Es lo mejor que nos puede pasar. Sabemos muy bien por la Biblia misma que dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y la ley de Jehová es perfecta. Tenemos que amar la palabra de Dios, leerla, buscarla, ¿sí?, nutrirnos de ella. Y dice allí la consecuencia de esta perfección de la palabra de Dios, que convierte el alma. No está hablando acá de una conversión como estamos acostumbrados nosotros a hablar, ¿sí? La conversión que nosotros normalmente, ¿sí?, tenemos en nuestra jerga cristiana evangélica es aquella que nos lleva a aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por supuesto, esta es la verdadera conversión. Pero acá está hablando de una conversión que la palabra de Dios hace de las acciones de nuestra vida, de la inclinación de nuestra vida. Podríamos leer muchísimos textos, pero sí, esto nos va a llevar unos minutos nada más, pero ustedes van a recordar algunas cosas que yo voy a ir nombrando. ¿Se acuerdan que dice que la palabra de Dios es penetrante? Dice, como espada de 2 filos, que llega, que penetra. Es como un bisturí que usa un cirujano, en este caso el cirujano, ¿sí?, de los cirujanos, el cirujano divino, que conoce nuestra situación y que va a lo profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra alma. Aquellas cosas que tenemos que rendirle a Dios, ¿sí? No para salvación, la salvación no se pierde, pero sí para vivir una vida de disfrute espiritual, de alegría espiritual, de gozo,
¿sí? De consagración, de rendición a Él, la palabra de Dios tiene que ir al fondo de nuestra vida. Convierte el alma. Y la gran pregunta que podemos hacer de este primero de estos 6 declaraciones es: ¿cuánto dejamos que la palabra de Dios haga su obra? Y no solamente ser, ¿sí?, oidores y no hacedores. O no solamente tenerlo como un plan de lectura o una obligación o un conocimiento almacenado. No, no. La ley de Jehová es perfecta para que nos haga rendir continuamente, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el lenguaje del apóstol Pablo, crucificar nuestras pasiones, nuestros deseos, allí y estar buscando más de Dios. Segunda frase del versículo 7. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cuál es la declaración? El testimonio de Jehová es fiel. Quiere decir acá es confiable. ¿Cuántas veces el ser humano y nosotros, aún como hijos de Dios, depositamos la fe, depositamos la confianza en cosas que no son de fiar, que no son 100% seguras, ¿sí? Entonces pensamos que tener dinero o un buen depósito o un buen resguardo en dólares nos va a dar tranquilidad. Bueno, puede ser por un momento pasajero, ¿sí?, pero no es confiable el dinero, ¿sí? A modo nada más de ejemplo. Por muchísimos años trabajé en un banco multinacional. Y ustedes recordarán que en algún momento, en el 2003 creo que fue, se denominó algo así como el robo del siglo, ¿sí?, que fue que, ¿sí?, hubo personas que tomaron de rehenes una sucursal bancaria en la localidad de Acasuso, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, y resulta que terminaron, ¿sí?, escapándose, huyendo por, ¿sí?, un hueco que habían hecho, todo un túnel que había hecho que daba al río. Acasuso está bordeando allí, sí, el río, y se escaparon con miles y miles, ¿sí?, literalmente, ¿sí?, incontable la millonada que se llevaron, no solo en efectivo, sino en joyas, ¿sí?, joyas que estaban guardadas en las cajas de seguridad, ¿sí? Abrieron, violentaron creo que 41 cajas de seguridad y se llevaron todos, ¿sí?, en botes de algo que habían hecho, por supuesto, una obra de ingeniería. Se lo llamó el robo del siglo, creo que hay un libro y una película de eso. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo trabajaba en ese momento en el banco, en la parte del departamento jurídico, en la parte operativa. Y yo era el encargado de tomar las declaraciones juradas de los clientes, ¿sí? Me acuerdo que de ver personas mayores, señoras, que venían llorando y demás por las joyas que habían perdido, ¿sí?, que venían a declarar que habían perdido, ¿sí? Y uno ve ahí la inutilidad de confiar, ¿sí?, solamente en lo material, ¿sí?, o exclusivamente en lo material. Claro que el Señor nos da la posibilidad de capacitarnos, de estudiar, de invertir, de tener un oficio, un comercio, una profesión. Claro que sí, debemos hacerlo dignamente. La palabra de Dios dice que el que no trabaja o no esté dispuesto a trabajar, que entonces que no coma, ¿sí? Cuántas cosas a veces se malogran por la mala administración, pero estamos hablando de poner la confianza en la riqueza. Esa gente estaba desesperada. Viví varias situaciones así en el banco, el 2001 con el corralito, sí, también. Veía ahí la gente golpeando y desesperada. Muy entendible, muy comprensible. Ahora, el Hijo de Dios tiene algo superior. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, es confiable, ¿sí? Dice allí la palabra de Dios que hace sabio al sencillo. Nos da una sabiduría, como dice el apóstol Santiago, que no es terrenal, no es diabólica, sino es espiritual. Es el discernimiento espiritual para saber cómo elegir, cómo responder, saber elegir entre lo bueno y lo mejor. Recién hablábamos de la formación de un matrimonio. La palabra de Dios nos dice unirnos en yugo, ¿sí?, igual, no desigual, con los incrédulos. Pero claro, ¿sí?, eso no es solamente, esa es la regla, pero no es que entonces me voy a poner con cualquiera. No, no, tiene que ser la voluntad de Dios. Porque más que un hijo de Dios, una hija de Dios, tenemos que pensar en un siervo de Dios o una sierva de Dios. Si queremos servir al Señor, tenemos que buscar ese discernimiento, esa sabiduría, para que el complemento que Dios tiene para nuestra vida, ¿sí?, nos haga ser sabios en decisiones. Discernimiento espiritual, esa suministración
y dirección que nos da el Espíritu Santo para saber cómo elegir, qué decidir, qué contestar, cómo responder, cómo encarar, ¿sí? Cómo tomar decisiones en la vida. Hace sabio el sencillo. Y esto no quiere decir en absoluto, si bien lo recomendábamos, como decíamos recién, no tiene nada que ver con, ¿sí?, la capacitación intelectual o cuántos títulos académicos podemos tener. Si los tenemos, mucho mejor, honraremos a Dios. Pero todos conocemos hermanos muy sencillitos, muy simples. ¿Sí? Les contaba que tenía padres temerosos de Dios. ¿Sí? Mi abuela por el lado de mi papá, gente que había venido de España, una gallega, sabía apenas escribir. ¿Sí? Sin embargo, se convirtió un día en un aire libre, en una plaza, escuchando la palabra de Dios, se convirtió de todo corazón y le predicó a su mamá y a sus 3 hijos y a su esposo. ¿Sí? Y del otro lado, del lado materno mío, sí, tengo una bisabuela mía que se convirtió por la obra de un colportor en la ciudad de Santa Fe. Venían venido de una colonia de Italia. No leía, ¿sí?, no sabía leer directamente. Sí, hablaba un español atravesado porque hablaba en italiano. Sin embargo, sí, compró la Biblia y aprendió a leer con la Biblia. Y uno dice, ¿cómo puede ser gente que es el poder de la palabra del Señor? ¿Dónde está el punto? La disposición. Qué bueno sería entonces que le pidamos sabiduría, ¿sí?, que tengamos un corazón sencillo, no simple, crédulo, no, un corazón abierto, dispuesto a que Dios haga una obra espiritual. Versículo 8, vamos a ver allí la tercera declaración. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Podemos estar tranquilos que el mandamiento de Jehová es una línea recta, equilibrada, que no tiene desvíos. Podemos estar seguros y confiados. Y la consecuencia para vencer al mundo, dice, es que alegra el corazón. Ustedes recordarán el viejo himno que cantamos: gozo da servir a Cristo en la vida de él aquí. Gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. En las penas o tristezas, en la oscuridad. Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Entrad por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Servir a Dios trae alegría. Por eso dice allí la palabra del Señor que los mandamientos de Jehová son rectos, no son gravosos, no deben ser un peso, ¿sí? Bueno, obedezco a Dios porque no me queda otra. No. Obedecer a Dios es vencer al mundo. Lo mejor que nos puede pasar es lo que desata la bendición de Dios en nuestra vida. Y nos dice allí, alegra el corazón. Ahora, esto no quiere decir que no van a faltar pruebas, sumadas a este año, ¿sí?, complicadísimo que hemos vivido a nivel global, ¿sí? Les podría pasar la noche contándole toda una serie de pruebas que hemos tenido como familia, en mi vida particular y en la familiar, añadidas a todo lo demás que estamos viviendo. Ahora, eso fortalece nuestra vida, nos acerca a Dios. Por supuesto que a veces hay lágrimas, y hay tristezas, y hay preguntas, ¿sí?, y hay desconsuelo, pero después nos fortalecemos en Dios, levantamos la mirada y dice allí la palabra de Dios que aferrarnos al mandamiento del Señor alegra el corazón. ¿Por qué? Porque nos llena de la paz de Dios. Nos hace entender, en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiad, dice, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Así que la victoria que vence al mundo es nuestra fe, motorizada, vigorizada en aquel que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Nunca te olvides, el corazón alegre hermosea el rostro, le dice el libro de Proverbios. Johann Sebastian Bach, a mí me gusta mucho la música, ¿sí? Toda la vida me han encantado, ¿sí?, cantar en coros, y he dirigido coros y tocado diferentes instrumentos y demás. Y Johann Sebastian Bach, le decía, un hombre de Dios, compuso una obra monumental que se llama Jesús, alegría del hombre. Seguir a Cristo no es algo pesado. ¿Cuántas veces este sistema mundo, sobre todo a los chicos,
a los adolescentes, a los jóvenes, les mete la mentira, el diablo, que si seguís al Señor no puede hacer esto, no, todo negativo, no puede hacer aquello, no puede, ¿sí? Y cuántas veces perdemos el eje. Como decíamos al principio cuando hablábamos del matrimonio, ¿se acuerdan? Dentro de los marcos, de los parámetros de Dios, de los lineamientos de Dios, Dios nos da, ¿sí?, para que tengamos las cosas para disfrutarlas, aún en el medio de las pruebas y en el medio de situaciones que a veces son difíciles y complejas. Cuarta frase, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro. Siempre lo que Dios va a querer para nosotros tiene que ver con la santidad. No lo vamos a buscar, se nos está yendo el tiempo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice que la voluntad de Dios, sabemos que a través del Señor Jesucristo, la voluntad del Señor Jesucristo es nuestra santificación y que nos apartemos de toda fornicación. Dice, y la palabra es porneia, quiere decir toda sensualidad, todo lo que nos lleve a lo sensual. Hoy con el tema pantallas, ¿sí?, todos tenemos este gran desafío. Si ustedes se dieron cuenta, los chicos van de una pantalla a la otra, continuamente, ¿sí? De los juegos a la Play, de la Play a la PC, de la PC al celular, del celular a la notebook, de la notebook a la tablet, ¿sí? Y nosotros, ¿cómo andamos? Seguramente todos estamos esperando que termine esto para ver nuestro celular, ver lo que llegó, ver, ¿sí? Estamos a veces muy esclavizados. Ahora, cuando esto nos quita la limpieza, tenemos que tener cuidado. Son cosas que pueden ensuciar nuestra mente, activar pensamientos que deshonren a Dios, imágenes que vemos que pueden hacernos mal. Continuamente tenemos que ir a Dios para que limpie. Dice que allí el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Hay un brillo especial en la vista de aquel que tiene la conciencia limpia. Hay una santidad que no hace falta estar ni proclamándola ni exteriorizándola. Sola la otra persona se da cuenta que hay una diferencia, que estamos separados, apartados para al Señor. Que el Señor pueda darnos esa luz de pureza en nuestros ojos. Para el puro todo lo es puro, dice la palabra de Dios. Pero también nos dice la palabra de Dios que tenemos que estar cuidados, huir de la tentación, resistirla por un lado, escapar por otro, como hizo José, ¿sí? No estar razonando, ¿sí? Huir de los lugares que nos hacen mal, de las imágenes, de los contactos, de las situaciones, ¿sí? Seamos solteros, casados, ¿sí? Si hay chicos solteros, no piensen de ninguna manera que cuando te cases se acaba la tentación. Muchas veces se potencia. Pero el tema es cómo está nuestra mente. Dice la palabra de Dios que debemos llevar cautivo, ¿sí?, todo pensamiento a la obediencia al Señor Jesucristo. Seguimos, versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Qué hermosa declaración. Me hace acordar a las bienaventuranzas del Señor. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué importante es esto. Me acuerdo en mi adolescencia, no existían, por supuesto, las redes sociales, ni mucho menos. Apenas teníamos un televisor blanco y negro y era la época, ¿se acuerdan? Los más veteranos como yo, ¿se acuerdan que hubo una época, como siempre en este país, ciclos de carencias, faltaba la energía y la televisión era desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, más o menos, más, sí, en época de emergencia energética. Y me acuerdo, sí, que escuchábamos mucho la radio en casa. Y a mí me había regalado un hermano en la fe, en mi adolescencia, una radio transistor, que a mí me encantaba porque yo podía escuchar los partidos de fútbol que me gustaban. Pero se me había dado por escuchar todo lo que tenía que ver con programas de radio cristianos. Entonces me encantaba escuchar meditaciones cristianas, ¿sí?, los cortos. Y después, un poquito más grande, me compré una radio que se llamaba Noblex 7 Mares, ¿sí?, que tenía onda corta y escuchaba las diferentes cadenas. Y dentro de todo lo que escuchaba, me acuerdo que tengo presente en esas tardes terribles de verano, de mucho calor, ¿sí?, donde me aburría soberanamente, escuchaba Luis Palau Responde, un corto que él tenía allí. Y había un locutor que empezaba, ¿sí?, con voz de centroamericano, diciendo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bien, parece que lo escucho. Yo sabía esto, pero claro, en mi adolescencia empecé a comprobar que esto tenía que ser así. El de limpio corazón, entonces ve a Dios en todas las cosas, ¿sí? El pecado, los pecados no confesados, las mentiras,
los atajos que tomamos ensucian nuestra vida. Y nos dice aquí la palabra de Dios que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Quién nos libra de pecar? ¿Qué pone un semáforo rojo para no vivir en derrota? Es el temor al Señor. No el temor a que Él nos va a castigar, a mandar un rayo de condenación. Puede hacerlo si quiera, pero Él muchas veces no actúa así. Pero se nos va el gozo, se nos va la comunión, se nos va el entusiasmo, perdemos la alegría, como decíamos antes. Primera Juan, justamente los versículos anteriores de donde leímos, no anteriores, el capítulo 3, los capítulos anteriores, tiene un concepto muy interesante. Dice que la expectativa de la venida del Señor nos purifica. Hemos perdido muchas veces la conciencia que el Señor puede venir en cualquier momento a buscarnos. Ahora con el tema del coronavirus, todos nos hemos dado cuenta que delgada es la línea entre la enfermedad y la salud y entre la vida y la muerte. Todos conocemos a alguien, algún familiar, algún hermano en la fe, que ha pasado la eternidad por esto. Ahora, ¿sí? Estamos a la luz de que pudiese pasar algo, o si el Señor viniese a buscar a su iglesia. Dice que todo esto nos purifica, nos da la posibilidad de tener una vida que honre a Dios, de limpieza y santidad. Dice el último, bueno, permanece para siempre, ¿no? Por supuesto. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia de sí misma? Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre. Lo último que encontramos ahí en el versículo 9 es: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuánta injusticia que hay, cuánta inequidad que hay, cuántos juicios que son parodias, cuánta vemos, ¿sí? Todo lo que sea, ¿sí? Justicia en la tierra, cuán injusta es. Pero dice que los juicios de Jehová son justos, son equitativos y podemos estar seguros porque son la verdad. Es imposible, nos dice la palabra de Dios, que Dios mienta, ¿sí? Dios no puede mentir, ¿sí? Dice que si nosotros mentimos, ¿sí? Lo hacemos mentir, pero Él no puede mentir, no puede mentir. Dentro de su misma esencia está la perfección, la santidad y la verdad. No puede mentir. ¿Qué dice allí? Deseable es más que el oro, y más que el oro afinado, y dulce más que miel y la que destila del panal. Miren qué hermoso lo que dice el versículo 11. Tus siervos además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón, hay recompensa, hay recompensa. Muchas veces, como hijos de Dios, buscamos la gratificación en lugar de la recompensa. Parecería que son iguales, pero no es lo mismo. ¿Qué es estar gratificado? ¿Qué es la gratificación? Algo que es ya y ahora, es lo que nos dice el sistema mundo. ¿Sí? Si lo querés, obtenelo. Si lo sentís, vivilo. Y ese muchas veces no es el plan de Dios. No es la gratificación lo que me va a dar la comunión con Dios, la felicidad, la paz verdadera. No, es la recompensa que encontramos en Dios. Hablábamos de las tentaciones. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay una corona reservada hay recompensa. A veces la recompensa la vemos acá, a veces la veremos, otra parte la veremos sin lugar a dudas, ¿sí? A los pies de nuestro Salvador, en el cielo. Pero dice que en guardar todo esto hay grande galardón. Y quiero terminar nada más leyendo estos versículos que son tan hermosos. Versículo 12. Miren qué pregunta que hace el salmista, en este caso David. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Jeremías lo expresaba así: engañoso es el corazón y perverso, ¿sí? Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?, se pregunta. Entonces va a decir, bienaventurado el varón. David en el Salmo 139 termina de la misma manera: examíname y pruébame, Señor, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Por eso la palabra de Dios nos manda, a los que somos hijos de Dios, ¿sí? Estamos en comunión en la iglesia y participamos de la cena del Señor cada domingo, ¿sí? No importa que sea en la iglesia física, en lo que llamamos iglesia, que en realidad es el templo, el lugar de reunión, ¿sí? La iglesia somos los hijos de Dios. Ahora que lo estamos participando en casa, ¿qué tenemos que hacer? Al hacer memoria de Dios, examinarnos y decirle: Señor, líbrame aún de lo que no me doy cuenta.
de lo que no me doy cuenta que te puede haber ofendido, que puede haber ofendido a otra persona, arreglar las cuentas. Muchos creyentes toman la cena del Señor como si nada, estando peleados con la esposa, con los hijos, sí, habiendo mentido, habiendo engañado. ¿Sí? Es imposible que Dios bendiga de esta manera, mancha nuestra vida, ¿sí? Mancha al cuerpo de Cristo, frena la obra. Pero cuando la palabra de Dios nos manda a examinarnos a nosotros mismos, es justamente para eso, para mantener las cuentas limpias, cortas. ¿Sí? Estás luchando con una tentación, tenés que tener a alguien. ¿Sí? Si sos un joven que luchás con, como decíamos, con alguna página, ¿sí? Allí que te perturba, tenés que tener un mayor, tu papá, si es temeroso de Dios, tu mamá, ¿sí? Algún maestro de escuela dominical, uno de los ancianos de la iglesia, una persona que tenga autoridad espiritual, que te revise, ¿sí? ¿Qué estás mirando? ¿Sí? Porque te salvaguarda para limpiarte la mente. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Líbrame de los que me son ocultos. Ahora, como el mandamiento es recto, cuando voy al Señor, ¿sí? Entregándole mi derrota espiritual, Él nos regala la dirección poderosa del Espíritu Santo, que viene a morar a nuestra vida el mismo día de nuestra conversión. No hace falta estarlo pidiendo, ¿sí? No, debemos ser continuamente experimentar la llenura del Espíritu Santo, que es un regalo de Dios, ¿sí? Que nos da, que nos guía toda la verdad. ¿Sí? Nos guía el Espíritu, nos guía todo lo que nos dice, así como una alarma, que está mal, que tenemos que... Por eso, líbrame de los que me son ocultos, mis propios errores. Versículo 13. Dice allí la palabra de Dios, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Y termina diciendo, sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué tremendo que en Dios podamos tener esta confianza de que nos libre de los errores, pero que también nos preserve de la soberbia. ¿Cuál es el riesgo, si se puede así llamarlo, pongo entre comillas, el riesgo de vivir una vida fundada en la palabra de Dios, con victoria espiritual? Entiéndanme bien lo que estoy diciendo, la palabra riesgo, de que piense que es algo adquirido por mí. Y el diablo es tan astuto que nos hace creer que entonces nuestros años de creyente, ¿sí?, pesan más para ciertas cosas, o que nos da derecho y aún licencias, ¿sí?, o nuestro conocimiento bíblico, o el conocimiento, y nos transformamos en soberbios. Y la soberbia es un pecado. Y echamos a perder, permítanme el término, apestamos, contaminamos, corrompemos donde estamos y perdemos el rumbo. Justamente todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe, pero una fe activa. Por eso dice allí que le pide que le libre de las soberbias. Dice que no se enseñoreen de mí. ¿Cuántas veces, ¿sí?, tenemos una actitud despectiva, pedante, ¿sí?, haciendo alaraca, no sé si me entienden esta expresión un tanto antigua, ¿no? Sí, haciendo alarde, esa sería una mejor expresión, de nuestro conocimiento, de nuestros años de creyente, de todo lo que hemos vivido. Y delante de Dios debemos cada día, porque cada día debemos permanecer fieles. Ser fieles a Dios es la decisión de cada día. Vivir en santidad es la decisión y debe ser la oración de cada día. Honrar a Dios con nuestros actos, con lo que decimos, debe ser una decisión de cada día, porque el mismo Señor que nos salvó nos dijo esto: si alguno quiere venir en pos de mí, es necesario que se niegue a sí mismo, ¿sí?, que tome su cruz cada día y que me siga cada día. Qué bueno sería que la meditación de nuestro corazón sea toda en loor al Señor. Que el Señor los bendiga ricamente. Disculpen que fui tan rápido, pero la idea era sí cubrir lo más posible en esto que me parece que es vital. ¿Cuál es el antídoto, si me permiten la expresión ahora que está todo de moda, todo este tema de vacunas? ¿Cuál es la inmunización que podemos tener frente al mundo que nos pasa por arriba, que nos lleva puestos?
que continuamente nos dice qué tenemos que hacer y qué pensamos, que si no hacemos esto, no hacemos lo que ellos, no tendremos, lo que decía antes, gratificación, satisfacción, ¿sí? Y algunos se angustian porque no tienen tantos likes o me gustas en las páginas. Bueno, todo eso es lo que propone el mundo. ¿Qué me propone Dios? Una fe activa, ¿sí? Vigorizada, perseverante, que honre a Dios, que venza con la ayuda de Dios. Porque no se olviden que hemos dicho, y que terminamos con esto, que los que estamos en Cristo somos más que vencedores a través de aquel que no somos. Que el Señor los bendiga mucho, ¿sí? Voy a estar orando para que el Señor haga la obra, ¿sí? En la palabra poderosa en cada uno de nosotros, y también sí les agradezco las oraciones por mi vida, por mi familia y también por la congregación allí en calle La Sirte. El Señor los bendiga.